Buenas tardes. El equipo está conformado por mi compañera Jimena, mi compañero Heriberto y su servidora Judy Lara. Nosotros vamos a estar hablando sobre los temas que hemos visto en clase y con unas pequeñas explicaciones junto con la imagen que se está compartiendo en pantalla. Jimena, si gustas empezar. Ok. Bueno, yo voy a iniciar con el tema de la simetría cerebral. Bueno, como sabemos, pues nuestro cerebro tiene dos hemisferios, izquierdo y derecho. Cada uno tiene funciones diferentes y si uno de ellos se daña, pues puede afectar ciertas habilidades como del hemisferio izquierdo, pues se sabe que está el lenguaje, la lectura, el cálculo y movimientos precisos. Y el hemisferio derecho, pues son las habilidades espaciales, emociones, música y pues la atención. Y bueno, pues durante mucho tiempo se pensó que el hemisferio izquierdo era más importante, pero ahora sabemos que ambos hemisferios son importantes y trabajan juntos. Y bueno, de las evidencias actuales, pues se sabe que la dominancia cerebral no es absoluta, sino que varía en grados. Además, durante el desarrollo infantil, la predominancia cerebral cambia según la experiencia, lo que el niño vive y pues aprende e influye en su desarrollo cerebral. Y el sexo, pues hay diferencias en el desarrollo cerebral entre niños y niñas, eso es lo que se sabe. Y bueno, por lo tanto se concluye que pues las niñas, el hemisferio izquierdo se desarrolla más rápido, lo que podría estar relacionado con habilidades lingüísticas. Y por último, los niños, el hemisferio derecho se desarrolla más rápido, lo que podría estar relacionado con habilidades espaciales y visuales. Bueno, yo les voy a hablar sobre las asimetrías. La simetría auditiva, bueno, la técnica de audición dicótica creada por Broadbent en 1954, pero fue introducida por Kimura, hicieron un experimento que consiste en presentar dos sonidos diferentes al mismo tiempo en cada oído. Y bueno, pues los resultados se mostraron que en el oído derecho, el hemisferio izquierdo, es mejor para procesar información verbal como palabras y frases, y en el oído izquierdo, que pues está en el hemisferio derecho, es mejor para procesar características tonales del sonido, como la música o el tono de voz. Y bueno, esto se concluye que cada hemisferio del cerebro pues se especializa en diferentes aspectos de la audición. Y bueno, yo les voy a hablar sobre la simetría visual. Bueno, esto se refiere a cómo cada hemisferio del cerebro procesa de manera diferente la información visual proveniente de cada campo visual. En este caso se mencionan las diferencias en la percepción visual entre el campo visual derecho y el campo visual izquierdo, y como cada hemisferio se especializa en diferentes aspectos de la percepción visual, como el procesamiento de información verbal, que está en el hemisferio izquierdo, el procesamiento de formas, colores y relaciones espaciales, que está en el hemisferio derecho, y bueno, pues el reconocimiento de rostros y emociones, como pues que está en el hemisferio derecho. Bueno, yo les voy a hablar sobre la somestésica, la asimetría. Pues esta se refiere como cada hemisferio del cerebro procesa de manera diferente la información táctil y sensorial proveniente de cada lado del cuerpo. En este caso se mencionan las diferencias de la percepción táctil entre la mano izquierda y la mano derecha. Y como cada hemisferio se especializa en diferentes aspectos de la percepción táctil. Bueno, la mano izquierda, pues, eh, es mejor para reconocer formas y objetos, percibir texturas, reconocer movimientos del cuerpo. Mano derecha, que pues procesa información verbal como leer y pues juzgar los pesos, ¿no? Y bueno, además la mano preferida, la que usamos más, puede ser mejor para algunas tareas como juzgar los pesos, mientras que la mano no preferida, pues puede ser mejor para otras como percibir las texturas. Y bueno, por último, yo les voy a hablar sobre la simetría motora. Esto se refiere a cómo nuestro cerebro controla los movimientos del cuerpo de manera diferente en cada lado. Algunos puntos claves pues son preferencia manual, la mayoría de las personas prefieren usar una mano sobre la otra y esto se relaciona con la dominancia cerebral. El hemisferio izquierdo pues parece tener un papel importante en el control
de los movimientos voluntarios, especialmente en movimientos complejos de la boca. Y bueno, los zurdos tienen patrones de dominancia cerebral menos definidos que los diestros. Y bueno, por último, los movimientos faciales, pues la boca tiende a abrirse más en el lado derecho, lo que sugiere que el hemisferio izquierdo tiene un papel importante en su control. Bueno, esto sería todo por mi parte del tema de la simetría cerebral. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Judith. Yo les voy a hablar sobre las estructuras importantes del cerebro, que es el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, como lo estamos viendo en la imagen que se está compartiendo en pantalla. Estas áreas no solo están involucradas en funciones básicas, sino también en lo que hacen los humanos pues día con día, que viene siendo hablar, recordar, decidir, o incluso la parte de emocionarnos. Bueno, voy a comenzar a hablarles sobre el lóbulo temporal, que el lóbulo temporal está ubicado bajo de la cisura de Silvio, que es por la parte de acá, en la parte lateral del cerebro, y pues se relaciona principalmente con la audición, la memoria y el lenguaje, también con las emociones, y es la parte que nos ayuda como que a la parte de la comprensión, en base a lo que viene siendo la audición y el lenguaje comprensivo, que es lo que se encarga de que escuchemos los sonidos. Por ejemplo, no sé, cuando yo escucho música, una voz o los sonidos que hacen en las canciones, mi lóbulo temporal activa esas zonas para que yo pueda como que identificar quién o qué estoy oyendo. Además, el hemisferio izquierdo tenemos el área de Wernicke, como lo mencionó mi compañera Jimena anteriormente, que es la que nos permite comprender el lenguaje. También viene lo que es la integración visual y la memoria, que es la parte interna del lóbulo, y pues quiero recordar que es la parte donde uno recuerda el con quién hablé o cómo era el lugar, que también es la parte del hipocampo, que es la que almacena esa información. Por ejemplo, también es como que la parte de reconocer los objetos que yo veo. Si veo una silla, pues mi lóbulo temporal me ayuda a identificarla como una silla gracias a su forma y a su función. También está la parte de las emociones, que esa es la que conecta la amígdala, que son nuestras percepciones con las emociones. Por ejemplo, si yo veo un perro ladrando y tuve una mala experiencia en el pasado, pues puedo sentir miedo automáticamente sin pensarlo. Ahora les voy a hablar sobre el lóbulo frontal, también como se está compartiendo en pantalla. El lóbulo frontal es la parte delantera del cerebro y es el más desarrollado en los seres humanos, que regula las funciones cognitivas superiores y la toma de decisiones junto con el lenguaje expresivo, la personalidad y el control emocional. En lo que viene siendo las funciones ejecutivas, que es la que nos permite planear, tomar decisiones y por lo que es resolver problemas, puede ser por ejemplo durante un examen, o la razón para organizar tu tiempo, elegir qué temas estudiar primero y la opción para concentrarte. También viene siendo el lenguaje expresivo, que es el área de Broca, como la vimos en clase, que está en el hemisferio izquierdo y pues nos permite lo que viene siendo el hablar y el escribir. Por ejemplo, no sé, si yo quiero decir hola, ¿cómo estás? Esta zona organiza los movimientos de mi boca y coordinar lo que digo. También está lo del control de las emociones y la personalidad, que este lóbulo regula impulsos y emociones. Por ejemplo, si yo me enojo, pero me controlo antes de gritar o de actuar, mi lóbulo frontal está haciendo su trabajo, que viene siendo lo que son las patologías del lóbulo frontal, que viene siendo lo que vimos en clase del síndrome disejecutivo. La persona no puede planear ni concentrarse, puede parecer distraída o impulsiva. Y también lo que vimos de la pseudopsicopatía, que puede volverse agresiva sin ningún filtro,
ni social y por el daño en la zona orbitaria. Y pues en conclusión, tanto el lóbulo temporal como el lóbulo frontal no solo cumplen sus funciones específicas, sino también que interactúan entre sí para que podamos vivir, aprender, comunicar y pues controlar nuestras emociones. Cuidar nuestro cerebro es fundamental porque pues ahí es donde habita nuestra identidad. Y pues esto sería todo de mi parte. En continuación sería mi compañero Heriberto. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son las patologías cerebrales o también enfermedades cerebrovasculares, que es por su sigla SV. Bueno, estas enfermedades comúnmente ocurren cuando hay una baja presión de sangre en el cerebro. Este, También lo que es una baja de glucosa y oxígeno y que es lo que principalmente mantiene al cerebro pues funcionando. Estos tipos de cambios en la presión de la sangre y de la glucosa y el oxígeno pueden ocasionar muchos tipos de problemas en el cerebro que pues, se conocen como SVs o enfermedades cerebrovasculares. Y bueno, ese tipo de enfermedades son muy comunes, bueno, más comunes en hombres que en mujeres. Hay muchos factores de riesgo y algunos de ellos pues son enfermedades, por ejemplo, como el tabaquismo o el consumo excesivo del alcohol. También la diabetes puede ser un causante de este tipo de enfermedades y pues también creo que la hipertensión arterial. Y bueno, pues para entender un poquito mejor cómo afecta esto al cerebro es importante entender que el cerebro pues es importante entender algunos datos del cerebro. Para empezar, pues representa el 2% de lo que es nuestro peso corporal. Y bueno, es el órgano que más consume oxígeno en el cuerpo. Consume alrededor del 20% de oxígeno y necesita estar siempre con ese suministro para que no haya fallas en el sistema. Y pues la fuente de energía más importante para el cerebro es la glucosa y se necesita para que funcione muy bien o para que funcione de una manera adecuada, se necesita un flujo constante de sangre en el cerebro. Para esto también es importante conocer algunos datos sobre el cerebro. En adultos son 63 milímetros por minuto de cada 100 gramos de tejido cerebral. Es decir, por cada 100 gramos de masa encefálica tenemos que tener aproximadamente un bombeo de 63 mililitros por segundo. Digo, por minuto, disculpen. Si esto baja, pues ya se empiezan a producir también lo que son algunas fallas, dependiendo pues la persona, ¿verdad? Algunos sí se pueden recuperar si se actúa rápido en estas situaciones, pero si no, pues podemos tener un poco de problemas un poco más graves. También hay algo que se conoce como penumbra isquémica y esto es cuando se produce un infarto cerebral si baja a 10 mililitros el flujo de sangre. Bueno, también lo que son las enfermedades cerebrovasculares, pues se dividen en dos tipos, que son las isquemias y las hemorragias. Primero, una isquemia, ¿qué significa o qué es? Esto es, bueno, ocurre cuando el cerebro tiene una disminución total o parcial de sangre, el flujo de sangre. Esto puede pasar cuando las arterias se llenan de grasa o de algún cuerpo extraño que las bloquea e impiden que la sangre viaje correctamente al cerebro y pues puede ser de dos tipos. Tenemos lo que es una isquemia global, que es cuando todo el cerebro sufre una falta de oxígeno y falta de sangre. Y también puede pasar lo que es una isquemia focal, que solamente es en alguna parte del encéfalo. También, bueno, es importante recalcar que si dura menos de 24 horas, es un ataque isquémico. Este puede ser transitorio, no es como tal un infarto cerebral, pero si llega a durar un poquito más de tiempo, sí se considera un infarto cerebral y es cuando hay muerte neuronal. Y bueno, también hay algunos tipos de isquemias que pueden causar estas cosas. Por ejemplo, pues la trombosis, la embolia,
son diferentes enfermedades que pueden ayudar a que se desarrolle este tipo de problema. Una trombosis, pues, pasa cuando se forma un coágulo en una arteria cerebral o también puede ser por acumulación de grasa en las arterias. Esto, pues, es un proceso lento, entonces se dice que es un proceso crónico porque no ocurre de una manera inmediata. A diferencia de la embolia, que se parecen mucho, pero la embolia, pues, es un proceso que suele ser un poco más repentino, es decir, que se produce de una manera aguda. Eso es cuando un coágulo o algún material extraño se forma en una parte del cuerpo, puede ser en el corazón, y del corazón viaja directamente a lo que es el cerebro, provocando un bloqueo, y ese bloqueo produce lo que es pues la pérdida de conciencia y algunas otras enfermedades que pueden causar pues la pérdida de conciencia y nos pueden también hacer que tengamos algún tipo de muerte cerebral. Y pues también ahí están las hemorragias cerebrales. Y eso se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo y pues la sangre entra directamente en el torrente sanguíneo o llega directamente al cerebro. La incidencia es como el 15% aproximadamente en todos los casos de accidentes cerebrovasculares. Y pues estas hemorragias pueden ocurrir de que lo que es dentro del cerebro o pueden ocurrir en capas externas también. Y pues de mi parte sería todo sobre mi tema de SVs. Ok, con eso terminaríamos. Muchas gracias por escucharnos y por tomarse el tiempo. Hasta luego.